Gracias. Tras estas respuestas del secretario general de la FSP, gracias Julio, continuamos con más preguntas de delegados y delegadas. Vamos, por tanto, a abordar el tercer bloque de preguntas que corresponde formular al compañero Francisco Sánchez, de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios. FICTAC, cuando quieras, compañero. Buenos días a todos y todas. Soy Francisco Sánchez, como ya han mencionado. Soy el secretario general de la Asociación Sindical de Complementos Sanitarios, una empresa del sector químico fuertemente arraigada al territorio y con el capital de la empresa eminentemente familiar. Tenemos una fuerte implantación de personal femenino en la plantilla, afortunadamente, aproximadamente del 40%. Pero nos encontramos con un problema fundamental, que es que, fruto de esa presencia femenina en la plantilla, que alcanza el 40%, como ya he dicho, tenemos problemas en la conciliación de la vida familiar y laboral, a pesar de que la empresa aplica medidas de conciliación por encima de lo que marca la ley, lo cual nos hace visualizar que en esta empresa hace falta un plan de responsabilidad social y empresarial, planes que estamos solicitando en la negociación del convenio de la industria química. Esto, además, pone de manifiesto que no solamente hay que hacer las cosas, sino que hay que hacerlas bien y que se tienen que visualizar. Al igual que nosotros, como sindicato, no solamente tenemos que hacer las cosas bien, sino que tiene que ver la sociedad que así lo hacemos. Yo represento, en este caso, a los afiliados que han planteado preguntas en relación a los sectores de nuestra federación, la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios. Preguntas relacionadas fundamentalmente con el sector de la energía. Paso a exponerlas, que son dos, muy breves y muy concisas. Primero, ¿por qué seguimos apostando por el sector de la minería? Y la segunda, ¿hacia dónde va el sector de la minería? ¿Y hay soluciones serias para sustituir el petróleo? Muchas gracias. Gracias, Francisco. Dos preguntas breves, aunque creo que a quien le tocará responderlas podría necesitar mucho tiempo para contestarlas. En cualquier caso, recuerdo que solamente tenemos 5 minutos por intervención y seguro que en este tiempo nos resumirá lo esencial. Tiene la palabra Antonio Deusa, secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios, FITAC. Buenos días, compañeras y compañeros. En primer lugar, cortas no son, pero las voy a tratar de ser cortas. Y el tiempo no se me descuente del anterior, porque a mí no me toca llevarme su parte. En primer lugar, traigo un saludo de la Federación de Industrias y Trabajadores Agrarios de la UGT y quiero agradeceros vuestra presencia, porque una vez más pone de manifiesto que ser delegado y ser afiliado no es un regalo ni de la patronal ni del Gobierno, sino que es un trabajo y un esfuerzo que nos dan los trabajadores para poder estar representados y que dedicamos nuestro tiempo libre y de nuestras familias para estar haciendo nuestra acción sindical y a defensa de los trabajadores. Por tanto, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Yo voy a contestar a las dos preguntas, que son de debate de hace muchos años, pero yo os digo que voy a intentar sintetizar. Para nosotros el carbón nacional es imprescindible, primero, porque tiene un factor energético, tiene un factor económico, tiene un factor social y tiene un factor territorial. El energético. El modelo energético español se caracteriza por depender de un 80% de la importación de materias primas para usos energéticos, fundamentalmente de petróleo, gas, carbón y uranio. El carbón autóctono es necesario porque nos da independencia energética, nos permite tener reserva estratégica propia, es totalmente gestionable y, por lo tanto, es la garantía propia del suministro al sistema eléctrico cuando las renovables no asisten al sistema por depender de las condiciones climatológicas, como son la falta de viento, de sol, de calor o de agua. El factor económico. Se está trabajando mucho para conseguir la combustión limpia del carbón, que permita conseguir reducir considerablemente el CO2,
tenemos en España varias experiencias en marcha en la captación del CO2, como es el ejemplo del Cogaz, que por cierto lo quieren cerrar porque no quieren aportar 30 millones de euros a una instalación que se han gastado más de 800 millones de euros en los últimos años, la del Ciudén y la Pereda. Social y territorial. Además, el carbón ayuda a asentar la población en las cuencas mineras, lo que supone mantener una población cercana a los 200.000 habitantes, con lo que crea riqueza en dichas zonas y de alguna manera devuelve gran parte de las ayudas que recibe. Por otro lado, de los casi 21 millones de toneladas de carbón que se consumen, solamente alrededor de 7 millones son de carbón nacional. El resto, los 14 millones, son de carbón de importación. Según la Agencia Internacional de la Energía, hasta el año 2030 el carbón se incrementará un 40% en todo el mundo. Las reservas de carbón español están calculadas para 200 años. ¿Por qué desaprovechar una fuente de energía propia que nos proporcione independencia y garantía energética, a la vez que nos permite mantener una reserva estratégica de combustible nacional? También ayuda a contrarrestar posibles incrementos especulativos del precio de la energía importada y de las materias primas. Todos los gobiernos de la Unión Europea y la propia Comisión Europea deben reflexionar sobre la dependencia energética e impulsar la producción de carbón nacional, en detrimento del carbón internacional, que basa en buena medida su precio más barato en las condiciones laborales y salariales que se dan en los países donde se extraen y en las que se produce una casi total carencia de medidas de seguridad hacia los mineros que extraen el carbón de estas minas. No podemos ni debemos cambiar energía más barata con mantener condiciones de semiesclavitud. En conclusión, seguimos apostando por el carbón porque es un combustible autóctono con unas reservas calculadas en nuestro país para más de 200 años, porque es una fuente abundante, globalmente disponible, porque tiene un precio relativamente estable, porque es un combustible fácil de almacenar, porque tiene una tecnología de generación muy conocida, porque tiene flexibilidad en la gestión del sistema eléctrico y porque mantiene la cohesión social y territorial. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿hacia dónde va el sector energético de este país? Hay soluciones serias a corto plazo. Al tener un modelo energético que se ha construido en defensa del bien, que no se ha construido en defensa del bien común, sino que es la suma de los intereses particulares de los distintos agentes económicos que conforman el sector energético, como es el gas, el petróleo, el carbón o la electricidad, y cuando se vendieron todas las empresas públicas energéticas a empresas privadas o públicas de otros países, se ha desdimensionado la capacidad de generación de la energía. Y además todavía somos una isla energética, sin interconexiones con Europa en gas natural y muy escasas de electricidad. Las que se han aprobado recientemente son claramente insuficientes. La energía eléctrica es más cara que en el resto del mundo, de Europa. Los conceptos que componen... Bueno, no, esto me lo voy a saltar porque era explicaros que gran parte de la factura eléctrica va a impuestos y no va a la propia generación de la electricidad. La política tarifaria en España incluye conceptos que no debería. La misma está perjudicando al conjunto de la economía del país y en mayor medida al consumidor doméstico. Así tenemos un país con una sobrecapacidad instalada y a la vez tenemos 7 millones de ciudadanos en pobreza energética. ¿Hacia dónde queremos ir? Consideramos que la energía es un elemento esencial del desarrollo económico y social de cualquier país y tiene repercusiones directas sobre los sectores económicos y sobre los estándares de calidad de vida y desarrollo humano. Por lo tanto, resulta imprescindible una planificación estatal y que haya un acuerdo de todos los agentes sociales y económicos para poder hacer un pacto por la energía. Se debe de potenciar la política de ahorro y eficiencia energética. Se tiene que reducir la alta dependencia de materias primas del exteriores. ¿Hay soluciones serias a corto plazo para no depender del petróleo? Mirad, los productos que se derivan del petróleo tienen muchos usos de primera necesidad, de equipamiento de sanidad, alimentación, químicas, etcétera, que a día de hoy no existe respuesta tecnológica para su sustitución con materia prima en la fabricación de muchos de estos componentes. Solamente donde más se utiliza el petróleo es para la automoción, para los combustibles, solamente con un cambio cultural, donde se utiliza más el coche, donde se utilizan más los transportes públicos, donde se potencia el ferrocarril como medio de transporte de mercancías, donde se vuelve a utilizar los barcos para trasladar las mercancías, con un cambio cultural de los ciudadanos y de las ciudadanas, por un ahorro y una eficiencia energética, será posible reducir esta dependencia del petróleo. Y para acabar, ahora sí que sí, yo también represento la Federación de Agrarios y me decía Lorenzo que dijera algo del campo. El campo es el gran olvidado.
hay casi entre trabajadores del sector agrario y pequeños y medianos, agricultores y ganaderos, casi 2 millones de ciudadanos que viven y trabajan en el campo. Nosotros en el año 2011 conseguimos una gran victoria al aprobar y eliminar el REAS para la equiparación de los trabajadores agrarios al régimen de la Seguridad Social. Hoy todavía este Gobierno ha incumplido y está incumpliendo las directivas que hacen que puedan implementar el acuerdo que alcanzamos. No podemos olvidar que si queremos cambiar el modelo económico productivo de este país, el campo es la base esencial para ello. Nada más y muchas gracias.